Abra su Biblia, por favor, si usted puede, hermanos, en el libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a leer todo el capítulo 1 del libro de Ruth, que es un capítulo un poquito largo, pero creo que será de bendición poder leer este libro. El libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a leer ese libro. Así que póngase de pie si usted ya lo tiene. Si no trae Biblia o usted quiere leerlo en la pantalla, está bien, lo vamos a tener en la pantalla para poder tener una lectura todos juntos. Ruth capítulo 1, y vamos a leer todo el capítulo. Es una historia preciosa. El libro de Ruth es una historia de amor, una historia romántica, una historia que inspira. Dice la palabra de Dios en el libro de Ruth capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Sígalo por favor con su vista. Yo lo voy a leer y con respeto de la palabra de Dios dice de esta manera. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Fíjese de eso, hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Keilón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Fíjese a dónde llegaron, a los campos de Moab. Y el versículo 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Ofra y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Fíjese, 10 años. Y murieron también los 2, Maolón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Se estaban regresando a casa. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en casa de su madre. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, he ido porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura que tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Ofra besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí,
y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es importante eso. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Padre, ayúdame, Padre, a poder sacar estas verdades de tu palabra y aplicarlas a nuestra vida en un contexto en el cual nos encontramos hoy, en el contexto actual. Y Señor, permite que podamos aprender, Señor, grandes maravillas que tu palabra tiene para nosotros el día de hoy. Señor, me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. La historia de Ruth y Noemí es una historia muy bella, es una historia que inspira. Es una historia que se usa el versículo 16 regularmente. Yo no conozco un predicador que no haya usado el versículo 16 donde dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo no conozco a un predicador que no haya usado en su historia ministerial este versículo para predicar en alguna de las bodas. Pero yo creo, hermanos, que si queremos resaltar el versículo más famoso, el más importante del libro de Noemí, de Ruth, no es necesariamente ese versículo que más se usa. Pero en mi opinión, a mí me gustaría decir que teológicamente hablando, el versículo más importante es el versículo 21 y 22 del capítulo 4. Y aunque no está en la pantalla, quiero leerlo. En Ruth capítulo 4, versículos 21 y 22, porque quiero hacer la comparación y luego quiero explicar el por qué. Dice el versículo 21: Salomón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. En mi opinión, estos dos versículos son los más importantes de todo el libro de Ruth. ¿Por qué? Lo voy a explicar el día de hoy. Pero déjenme le explico primeramente quién era Ruth. Ruth era una mujer extranjera. Era una mujer que no pertenecía a esa nación donde esta historia se desenvuelve. Ruth era una mujer extranjera como usted y como yo. Somos extranjeros en este país, que muchos de nosotros no nacimos en este país, y los que nacieron en este país como segunda generación no necesariamente son de este país. O sea, aunque nacionalmente y legalmente hablando pertenecen a este país, pero mis hijos, por ejemplo, ellos se identifican a sí mismos como mexicoamericanos porque nacieron en Estados Unidos, pero de padres mexicanos. Entonces Ruth era una mujer extranjera, pero también tenía una característica interesante. Ruth era una viuda sin esperanza. A Ruth se le acababa de dejar a sus familiares, su padre y su madre. Se casó con este joven y unos años después muere. Entonces Ruth queda viuda, y queda viuda sin esperanza en el contexto en el cual Ruth y Noemí y Ofra quedan viudas. En el contexto social, una persona viuda y que no tenía quien le sostuviera, era una persona que literalmente habían perdido todo. O sea, no tenían esperanza, y siendo extranjeros en el contexto social en el cual ellos estaban desenvolviendo, era una situación peor todavía, porque los países se preocupaban por su gente, pero no por los extranjeros. O sea, hacían leyes para beneficio de su gente, pero no por los extranjeros. Si no estoy hablando de nuestra sociedad el día de hoy, pero no hay mucha diferencia. Y Ruth y Noemí estaban en esa situación. Eran extranjeros en un país, pero también se habían quedado viudas las tres y sin esperanza. Pero hablando de Ruth, Ruth no era judía. O sea, ella no conocía a Jehová, no conocía a Dios, no conocía al Dios que nosotros adoramos, del cual viene Jesucristo nuestro Salvador. Ruth era moabita, venía de una nación enemiga de Israel. O sea, Ruth podía haber venido de cualquier otra nación, pero tenía que haber venido de Moab, de los moabitas, que en el contexto eran los peores enemigos del pueblo judío. Entonces, imagínense, estoy poniéndole el escenario para que entienda la historia que vamos a platicar. Entonces, Ruth, siendo extranjera en el pueblo judío, dentro de los pueblos judíos, venía de una nacionalidad que eran los peores enemigos del pueblo donde ella se encontraba. Entonces,
ya eso ya la estaba poniendo en un contexto en contra, adverso en contra de ella. Muchos de nosotros estamos en un contexto adverso porque somos extranjeros y las leyes no nos están beneficiando, sino las leyes se están escribiendo para beneficio de la nación, pero no necesariamente de nosotros o los que somos extranjeros. Y todavía, contrario a eso, muchas desgracias están viniendo a nuestra vida, y muchos de los que estamos aquí sentados venimos de algún país que por alguna razón política u otra se han puesto en contra de este país. Entonces estamos representando o somos de un país que no necesariamente es muy agradable y bienvenido en este país donde nosotros nos encontramos. ¿Sí me entienden? Le da el contexto donde los estoy tratando de ubicar. Bueno, ¿quién eran los moabitas? Moabitas, hermanos, los moabitas eran los descendientes de Lot. No sé si usted se acuerda la historia de Lot, cuando pasó la situación en Sodoma y Gomorra, y Lot salió con su esposa y con sus hijos porque había mucho pecado en esa ciudad, y Dios le dijo: voy a destruir esta ciudad. Entonces Lot sale con su esposa y con sus hijos. La esposa voltea hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, y se queda solamente Lot con sus dos hijas. Y las dos hijas, viniendo de un contexto pagano, de un contexto teísta, ellas pensaron que el mundo se había acabado como en el diluvio, y que solamente así como Dios había perseverado a Noé y a su familia, ellas pensaron, seguramente la Biblia no lo dice, pero seguramente ellas pensaron que el mundo se había acabado y que ellas eran las únicas, o ellos tres, Lot y sus dos hijas, eran los únicos sobrevivientes en el mundo. Por lo tanto, las hijas tomaron una decisión sin consultar a Dios y decidieron emborrachar a su padre y tener relaciones con él. Y de esa manera, de ese incesto, nacieron dos naciones, y una de esas naciones es Moab, porque a uno de los hijos que nació de esa relación de incesto se le llamaron Moab. Y de esa rama genealógica vienen los moabitas. Por lo tanto, Ruth viene de ese país, viene de esa rama. Por lo tanto, ellos odiaban a los judíos. Ese es el contexto histórico en el cual se escribe este libro de Ruth. Ahora, el contexto político, si usted viene al último versículo del libro de Jueces, que no está en la pantalla, pero Jueces 21, versículo 25 dice: en estos días, o sea, en los días en que se escribe el libro de Ruth, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, había un caos político en el pueblo de Israel. Por lo tanto, eso hizo que Dios, si usted ha leído el libro de Jueces, usted se va a dar cuenta que el pueblo se alejaba de Dios, se acercaba a Dios, se alejaba de Dios, se acercaba a Dios, se alejaba de Dios. O sea, el pueblo no tenía una convicción firme de adorar al Señor, sino a veces venían problemas y se acercaban a Dios, y todo estaba bien, y se alejaban de Dios y adoraban a otros dioses, y Dios entonces les retiraba su bendición. Entonces el pueblo empezaba a experimentar presiones y problemas, y se volvían a acercar a Dios. Ese es todo libro, el patrón de conducta de todo libro de los Jueces. Y así es como termina el libro de los Jueces y empieza el libro de Ruth. Esta historia nace precisamente en ese sube y baja espiritual del pueblo judío, donde realmente no tienen una convicción firme de buscar a Dios. Muchos de nosotros estamos así. Cuando vienen los problemas, buscamos al Señor. Cuando vienen las presiones, nos arrodillamos acá al frente delante del Señor. Pero cuando ya todo está bien y se pasó el problema y llegó la sanidad y llegó la solución, nos alejamos de Dios. Así estaba el pueblo de Israel en ese momento, los judíos en ese momento. Ese es el contexto histórico y espiritual y político de cuando se escribe este libro. Ahora, este libro, aunque no lo vamos a poder cubrir todo, pero espero que usted lo haya leído, por eso les pedí durante la semana que lo leyeran. Yo quiero sacar cuando menos 7 verdades de este libro que quiero ir aplicando a nuestra vida. La primera verdad de este libro es que Dios usa lo que el mundo desecha para construir su plan perfecto. La primera verdad es que aunque las cosas no estén bien desde tu perspectiva, desde tu forma de ver tu contexto, desde tu forma de ver tu vida,
aunque las cosas no estén sucediendo bien, créeme que Dios usa las desgracias en las cuales tú estás pasando, los problemas en los cuales tú estás pasando, para construir el plan que Dios tiene para bendecir. En este caso, los primeros 5 versículos que ya lo leímos, nosotros podemos ver en ese contexto que llega la tragedia. Se muere su suegro, el suegro, voy a hablar de Ruth, estoy hablando de Ruth. Se muere el suegro de Ruth. Luego, unos años después, se muere el esposo de Ruth y el cuñado de Ruth. La Biblia no dice cómo es que murió su esposo, pero murió su esposo y murió su cuñado y ya había muerto su suegra. Por lo tanto, Ruth quedó sola, quedó sin esperanza, quedó sin futuro. Y en ese momento Ruth había perdido completamente todo. Perdió su esposa, su futuro, su seguridad. Todo lo perdió. En ese momento de crisis, en ese momento de desesperación, que muchos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones como esa, Dios escoge lo que menos tenemos. Dios escoge a los que menos tienen. Dios escoge a los que realmente no tienen mucho que ofrecer. Y a veces nosotros nos sentimos que lo hemos perdido todo. Y si usted lo ha perdido todo, está perdiendo la esperanza. Si usted ha perdido su libertad, usted ha perdido su confianza, si usted ha perdido la paz, cualquier condición en la cual usted se encuentre, déjeme le digo que usted es un candidato perfecto para que Dios pueda hacer un milagro y bendecirle de una manera importante. Ruth representaba lo que usted y yo somos en este momento. Ruth representaba a aquellos que están sufriendo persecución. Ruth representaba a aquellos que están sintiendo que están perdiendo la tranquilidad, la paz y la libertad. Mis hermanos, quiero resaltar una gran verdad. Dios no escoge a pesar de nuestro pasado. Dios no escoge por lo que nosotros hemos sido. Dios nos escoge a través de nuestro pasado, a través de las condiciones en las cuales nosotros hemos sufrido. Dios nos escoge para eso. Dios no ignora, mi hermano, quiero que usted sepa que Dios no ignora de dónde usted viene. Dios no ignora cómo usted era. Dios no ignora cómo usted es en este momento. Dios no ignora cómo usted se siente en este momento. Y la primera verdad que quiero resaltar es que Dios usa lo que el mundo desecha. Aunque usted se sienta que usted no sirve para nada, que usted ha perdido todo, Dios lo puede usar para una bendición muy especial. Esa es una gran verdad. Si no lo cree, déjeme lo llevo a la segunda gran verdad. La segunda gran verdad de este pasaje del libro de Ruth es que Dios había estado preparado el corazón de Ruth en cada una de las desilusiones que ella había experimentado. A través de la historia de Ruth, déjeme le digo que a través de toda la historia de Ruth, desde que Ruth nació y de antes de que Ruth naciera, Dios había preparado el corazón de Ruth para hacer una gran bendición. En cada una de las decepciones que Ruth tuvo consigo misma, en cada una de las crisis de fe que Ruth se enfrentó en su propia relación espiritual, en cada una de sus etapas espirituales que Ruth estaba enfrentando, Dios estaba preparando el corazón de Ruth en cada una de esas etapas. Seguramente los padres le habían enseñado la religión de sus padres en aquel momento, que era politeísta, adorar a diferentes dioses, acercarse y adorar a los dioses moabitas, a los dioses que los moabitas adoraban. Y lo podemos ver en el versículo donde dice que cuando Noemí enfrenta a sus nueras y les dice: ya se murieron nuestros esposos, yo ya no tengo nada que ofrecer, regresen a sus padres. Y la segunda cosa que les dice es: regresen a sus padres y a sus dioses. ¿Qué quiere decir eso? Que eran mujeres, venían de un contexto religioso. Como muchos de nosotros venimos de una religión que nuestros padres nos inculcaron y defendemos y creímos esa religión porque era la religión de nuestros padres, lo que ellos nos habían inculcado. Bueno, Dios preparó el corazón de Ruth, porque Ruth, siendo una mujer religiosa, obediente a los principios religiosos que sus padres le habían inculcado, ella durante todo este tiempo probablemente fue fiel a la religión de sus padres, pero entre más conocía la religión de sus padres, más vacíos espirituales ella sentía, porque empezaba a hacerse preguntas: ¿por qué esto? ¿Por qué pasa esto?
¿Qué va a pasar en el futuro? Y empezó a hacer preguntas espirituales que la religión no le llenaba, no le satisfacía. No sé usted, pero muchos de nosotros enfrentamos esa crisis espiritual, esa crisis de fe, donde entre más fieles queríamos ser a la religión de nuestros padres, más preguntas surgían y no había respuestas que llenaran nuestra necesidad espiritual. Así estaba Ruth. Entre más conocía la religión de sus padres, más vacía se sentía y más desilusionada se sentía con la religión de sus padres, porque no le estaba llenando, no le estaba satisfaciendo su necesidad. Dios estaba preparando a Ruth en todo ese proceso de desánimo, en todo ese proceso de desilusión espiritual, preparando el corazón de Ruth para que Ruth conociera al verdadero Dios. Por eso cuando Noemí le presenta a Dios, el verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos, del cual viene Jesucristo, cuando Noemí, su suegra, le presenta a su nuera a Dios, y ella tiene un encuentro con Dios y conoce al Dios verdadero, y llega el momento en que ella tiene que tomar una decisión. ¿Sigo la religión de mis padres o obedezco al Señor, al Creador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Rey que acabo de conocer? Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, el versículo que resalté ahorita. Ruth dijo: no me pidas que me vaya, yo quiero estar contigo, yo quiero servir al Dios que tú me has enseñado a conocer. Tu Dios era mi Dios, le dice Ruth a Noemí. Yo quiero seguir adorando a ese Dios verdadero que llenó mis necesidades. Yo quiero seguir sirviéndole a ese Dios que trajo una satisfacción espiritual, que me llena, que lo puedo sentir, que me guía, que suple todas mis necesidades. Yo quiero seguir sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esa es una gran verdad. Dios te ha preparado a ti, probablemente te ha preparado religiosamente a través de diferentes religiones. Pero eso te ha dado un conocimiento, pero también te ha creado un hambre espiritual. Y solamente Jesucristo ha llenado esa hambre espiritual. Dice: yo soy el pan de vida. Jesucristo dice: mi paz os doy y mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el pan de vida. Amén. La tercera verdad que yo aprendo en este versículo es la realidad del golpe duro. A pesar de que tú buscaste y encontraste al verdadero Dios, buscaste y encontraste al Dios de la creación, buscaste y encontraste al Cristo poderoso, a pesar de eso, la realidad es que sigue golpeando. Ruth era una princesa moabita. Ruth venía de una familia acomodada. Probablemente Ruth nunca había tenido que trabajar en el campo. Probablemente en su situación con sus padres, probablemente sus padres le proveyeron todo, y Ruth nunca tuvo que salir a trabajar en la calle, a trabajar fuera de casa. Sus padres le proveyeron todo, pero una vez que ella le dio la espalda a su religión, a la religión de sus padres, una vez que ella decidió casarse con alguien que no era moabita, y una vez que ella decidió desobedecer a sus padres, seguramente en el contexto histórico y religioso de aquel tiempo, y todavía dentro del movimiento musulmán en este tiempo, a alguien que le da la espalda a la religión, lo corren de la familia y le quitan todo tipo de privilegios, y muchas veces hasta los persiguen para muerte. Ruth estaba en esa situación. Entonces, a pesar de que Ruth estaba experimentando al Rey de Reyes, al Señor de Señores en su vida, la realidad golpeó duro su vida, porque siendo una princesa moabita y nunca había trabajado en su mente, llegó el momento en que ella tuvo que tomar una decisión. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 2. El capítulo 2, versículo 2 dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Este versículo, en el contexto que se lo estoy diciendo, tiene mucho significado, porque en el versículo, no me lo borre, dice el versículo 2: y Ruth la moabita. O sea, el mismo escritor del libro de Ruth está resaltando que era una hija de mami. Déjeme le explico eso de hija de mami. Si usted se acuerda de hace unas semanas que hablé yo del Carmelo,
Creo que ella era la Carmela de su mamá y de su papá. Era la niña preferida. Era la niña de los ojos del papá. No querían que se ensuciara sus manitas, mi niña. No, mi niña, no haga eso. No, mi niña, no se arriesgue. Era la niña escogida. Era la niña predilecta. Era la baby de la familia. Por eso el escritor dice, Ruth, la moabita, la que no sabía hacer nada, la que era la princesita de la casa, la que todo le tenían que hacer porque la niña no podía ensuciarse las manos cuando había abundancia, cuando estaba en desobediencia, cuando estaba metida bajo la religión de sus padres. Dice la Biblia aquí, Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego, no le dijo déjame ir, sino que Ruth le está diciendo, te ruego que me dejes ir al campo. O sea, en ese contexto, la aplicación que se le puede dar a ese contexto es que aún Noemí veía a su nuera como una princesa que no sabía hacer nada. No sabe lavar trastes, no sabe lavar la ropa, no sabe recoger sus... por eso le dice nuera. No era para mi hijo. Esta no era. No sabe cocinar, se le quema el agua, todo le sale mal. No sabe hacer nada. Pero cuando la crisis viene y se acaban los privilegios, y se acabó papi, y se acabó mami, y se acabaron los recursos, esa es una triste realidad. Aquí sentados, hermanos, hay abogados. Aquí sentados hay licenciados. Aquí sentados hay médicos. Aquí sentados hay personas profesionales en nuestros países que estamos limpiando casas, que estamos cocinando en restaurantes, que estamos trabajando en mecánica, que estamos contestando el teléfono como secretarias, teniendo una profesión en sus países. Aquí en esta congregación de 200 personas hay ese tipo de trasfondo, de personas que eran importantes, que tenían buena posición. En el caso de Ruth, hermanos, esa era su realidad. Pero miren lo que le dice, te ruego que me dejes ir al campo. O sea, olvídate de que yo soy una princesita, olvídate de que no hacer nada, ya la crisis, ya el agua, el hambre me llegó hasta acá. En el barrio había un perico, en el barrio había un señor, don Pancho, que tenía un perico, y ese perico solamente comía semillas de calabaza, era lo único que le gustaba. Si le daba cualquier otra cosa al perico no se lo comía. Y una vez don Pancho tuvo que salir y se lo llevó a doña Estela, que es la vecina de enfrente de mi casa. Le dijo, me cuida al perico por una semana, sí, cómo no, pero tiene que darle estas semillas. Y le llevó la bolsa de semillas. Es lo único que come el perico, estas semillas. Sí, no hay problema. Y doña Estela tenía como 4 o 5 hijos, los cuates le llamaban porque eran unos gemelos. Y le llevó la bolsa de pepitas, de semillas o pepitas, no sé cómo ustedes le llamen, ¿verdad? Le llevó la bolsa de pepitas para el perico. Y cuando don Pancho se fue, pues los cuates vieron ahí la bolsa de semillas y empezaron a comerse las semillas del perico. Y se acabaron las semillas del perico, los cuates, los hijos de doña Estela, ¿verdad? Entonces el perico tenía hambre y le ponían cacahuates y le ponían otro tipo de comida, lechuga, cualquier otra cosa que los pericos comen. Y el perico no quería. Y le ponían sopa, pastas, sopitas, y de esas maruchan y todo eso, a ver si el perico quería eso. Y la veía el perico y no quería. Él quería sus semillas, ¿verdad? Y pasó un día y no comió nada, 2 días y no comió nada. Y el perico dejó de hablar porque el perico hablaba, era de esos pericos que hablan mucho y que buenos días, y siempre estaba hablando el perico ahí. Al 4.º día ya no había semillas, ya no había ni siquiera cacahuates. Entonces los cuates lo que hicieron es que le ponían sopa de la que ellos comían. Y el 4.º día el perico vio la sopa y la probó y no le gustó y no comió. 5.º día, 6.º día, el perico ya tenía 6 días sin comer. En el 7.º día el perico dijo, sopita de la que sea. Hasta habló. Y a veces nosotros estamos así. No, yo no le trabajo al mínimo, por el mínimo a nadie. No. Yo soy Chuy Ávila. Yo salí de la universidad de Harding Simmons. Yo tomé una licenciatura, yo tomé una maestría en la Universidad de Louisiana Baptist University. Yo soy lo máximo. Pero quítenme las semillas, hermano. A ver si a los 7 días no les digo, hasta tortitas me las aviento.
Así estaba Noemí, así estaba Ruth y Noemí. Porque Ruth decía, no, mi hija no puede hacer nada, mi nuera es una inútil, no sabe hacer nada. Pero llegó el momento en que Ruth dijo, si tengo que trabajar, voy a trabajar. Voy a trabajar. Esa es la triste realidad. Es que si usted tiene que trabajar, tiene que dejar su orgullo y su soberbia a un lado y enrollarse las mangas y echarle ganas para salir adelante. Por eso en el versículo 2 dice de esta manera, dice, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyo ojos hallaré gracia. Segunda verdad, la realidad golpea. Entonces necesitamos comer, necesitamos pagar biles, necesitamos sobrevivir. Debemos elegir la humildad más radical y estar dispuestos a trabajar y a pedir ayuda. ¿Oyó lo que dije? Pedir ayuda. En aquel tiempo se acostumbraba que los trabajadores recogían todo el grano, pero iban dejando algún grano que no se recogía. Entonces la ley judía decía, o la ley de aquellos tiempos decía, que le tenían que dar oportunidad a la segunda cosecha. Aquí en inglés se llama second harvest, la segunda cosecha. La segunda cosecha era cuando el dueño del campo ya había recogido toda su cosecha para él, para venderla. Entonces abría el campo para el pueblo y decía, ahora sí, second harvest. Eso, segunda cosecha. Eso quiere decir que el pueblo que tenía hambre, el pueblo que tenía necesidad, podía venir a recoger del fruto del campo para ellos, y era gratis, era la segunda cosecha. Luego, después de que recogían la segunda cosecha, antes de que destruyeran toda esa hierba que ya no tenía mucho fruto, entonces venía la tercer cosecha, y la tercer cosecha era tumbar el fruto del árbol y que cayera al piso, tumbarlo al piso, para que los que no podían, los lisiados, los ciegos, los que no podían caminar, entonces podían venir arrastrándose por los surcos, que no podían agarrar la cosecha de los árboles, entonces podían venir y del suelo recoger lo que la tercer cosecha decía, lo que la tercer cosecha producía. Entonces de ahí se alimentaban aún los ciegos, los lisiados, los cojos, los que no podían caminar. La tercer cosecha. Pues Ruth, la princesita, tuvo que venir, y dice más adelante la Biblia en el capítulo 3, que Boaz le dijo a sus trabajadores, cuando ustedes recojan el fruto y abran la segunda cosecha, en la tercer cosecha tiren fruto en el piso, dejen fruto tirado, para cuando Ruth venga encuentre fruto tirado. Yo me pregunto, ¿por qué Ruth no agarró por qué Boaz, el dueño del campo, no agarró una reja o una paila, o como usted le llame, de fruta y se la llevó a Ruth y le dijo, mira, aquí hay comida? ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué Boaz, el dueño del campo, tuvo que decir, no, tírenlo al piso para que ella venga y lo recoja? Usted puede estar pensando, si usted trae un trasfondo de arrogancia, de educación, de títulos, usted dice, eso es humillante. Yo nunca voy a ir a Six Tons a pedir ayuda. Yo nunca voy a ir a pedir food stamps. Yo nunca voy a pedir ayuda. Voy a aparentar que todo está bien, aunque me estoy muriendo de hambre. La arrogancia, la vergüenza nos roba la bendición. Pero vos está dándole una lección a Ruth y le está diciendo, tienes que reconocer tu realidad. ¿Dónde estás? Si quieres darle de comer a la persona un día, dale un pescado. Pero si quieres darle de comer a esa persona toda la vida, enséñale a pescar. Y es lo que vos estaba haciendo con Ruth. Yo te puedo dar una reja o una paila o lo que sea de comida, pero te va a durar 7 días. Mejor te voy a enseñar a trabajar para que tú aprendas a recoger el fruto y empieces desde abajo. Reconoce que estás en el piso, reconoce que lo has perdido todo. Acepta tu realidad,
Reconócelo dónde estás, porque hasta que tú no reconozcas dónde te encuentras, no vas a poder salir adelante, no vas a poder triunfar. Entonces dejemos las máscaras a un lado y reconozcamos nuestra realidad, reconozcamos dónde estamos y también reconozcamos hacia dónde vamos con la ayuda de Dios, porque Dios nos puede llevar de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Cuarta verdad: Dios está dirigiendo los pasos de Ruth hacia el encuentro que cambiaría su destino y la humanidad. ¿Se acuerdan que les dije? Fíjense ahí en ese versículo, porque dice en el tiempo de la cosecha. ¿Fue casualidad? ¿Fue casualidad que Ruth y Noemí decidieran dejar Moab y venir al pueblo judío, a venir a Jerusalén en los tiempos de la cosecha? Uno puede decir, qué casualidad. Llegaron, mire, qué casualidad, llegaron en el momento de la cosecha. Yo tenía un familiar, iba a dar el nombre, pero a lo mejor me está viendo porque siempre me ve. Yo tenía un familiar que cuando se trataba de sembrar y arrancar la hierba del campo, él se iba a la ciudad. Y ya cuando se recogía la cosecha, y ya ahora sí el jefe de la casa estaba repartiendo las ganancias a todos los miembros de la familia, él llegaba por su parte. Y en este caso nosotros podemos ver, ¿verdad?, que Ruth llegó exactamente en el tiempo de la cosecha y no fue casualidad. Y aquí entra entonces el segundo personaje que quiero resaltar, que se llama Boz. Boz es el dueño del campo. Boz es el dueño de esos campos donde se estaba construyendo todo. Entonces Dios estaba dirigiendo los pasos de Ruth hacia un encuentro que cambiaría su destino, cambiaría su desgracia. ¿Por qué no aparecieron las oportunidades cuando la princesita no podía ensuciarse las manos? Cuando la apariencia y la hipocresía estaba enfrente de ella y no quería reconocer su debilidad. ¿Por qué tuvo que caer al piso? Dicen los 12 pasos de los alcohólicos anónimos que tienes que reconocer primeramente que eres alcohólico. Hasta que no reconozcas que eres alcohólico y que tienes un problema y que necesitas ayuda, nunca vas a poder salir de ahí. Así tus padres te pueden llevar, o tus esposas o tu esposo te puede llevar a cualquier centro de rehabilitación, o si estás conectado con alguna droga, así te pueden llevar al mejor médico, mejor terapista, mejor consejero, mejor centro de rehabilitación. Mientras no reconozcas tu realidad, dónde te encuentras y que no puedes salir de ahí solo y que necesitas ayuda, nunca vas a poder salir de ahí. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. ¿Quién era Boz? Boz era el dueño de ese terreno, era un hombre íntegro, era un hombre rico, era un hombre respetado, era un hombre temeroso de Dios, pero sobre todo, si usted lee la historia, era un posible redentor de Noemí, la suegra. ¿Qué quiero decir con eso? En aquel tiempo, y el tiempo se me está yendo bien rápido. En aquel tiempo había una ley, la ley de la redención. O sea, si un esposo muere, entonces la esposa, la viuda, tenía que casarse con los hermanos de su esposo, si tenía algún hermano. Tenía que redimirla, o sea, el cuñado tenía que agarrar a la esposa de su hermano y sacar familia de la esposa del hermano. Pero la familia que saliera de la esposa del hermano no era de él, sino eran hijos del muerto. ¿Entiende? Esa es la ley de la redención en aquel tiempo. Pero en el caso de Noemí y de Ruth y de Orfa, los tres murieron. Y murieron y venían de otro país que no conocían esta ley. Entonces la única que podía recibir los beneficios de la ley de la redención era Noemí. Y por casualidad, como dice uno, por casualidad, llegaron en el tiempo de la cosecha, en que el dueño de campos, el dueño de los campos que se sembraban, había sembrado y que se llamaba Boz, y que por casualidad, dice la sociedad, por casualidad, era un primo lejano de Noemí. Entonces
era el que tenía el derecho si él quisiera ejercerlo. Si no quería, si no lo quería hacer, él podía rechazar ese derecho. Pero era el único que podía redimir a Noemí. Entonces, Noemí, cuando se da cuenta de que Ruth fue a recoger fruto en el campo de Booz, ella dijo: ¿quién? ¿Vos? ¿El bocito? No, así no dijo, pero ya me imagino, yo le brillaron los ojitos. Dijo: aquí está la oportunidad de que nos rediman y nos saquen de esta miseria. Y dice: ¿vos? Quiero que sepas, Ruth, le dice a su nuera, Él nos puede redimir. La historia corta, sígalo leyendo usted en su casa. Luego viene y Vos se enamora de Ruth. Es una historia bella. Se enamora de Ruth, pero resulta que hay otro primo más cercano que Vos. Entonces Vos se encuentra en un problema. Dice: yo quiero esta moabita porque wow, yo la quiero, pero hay otro primo. Y resulta que quien redimía a una persona, no únicamente la redimía, sino todas las propiedades del muerto pasaban a ser parte de él. Por lo tanto, el primo podía redimir a Ruth y a Noemí y traerse todas las propiedades que el muerto tenía. Y tenía propiedades. En el contexto vemos que sí tenía propiedades. Entonces Vos le dice al primo: mira, ahí apareció Noemí y necesita ser redimida, y sus propiedades, ¿la quieres? Y el primo empezó a ver, dijo: wow, más tierra para mí, más propiedades. Sí, yo la redimo. Se le estaba yendo la oportunidad de tener a Ruth como su esposa. Pero Vos le dice: ok, redímela tú, pero tienes que redimir. Y no dijo a Ruth, sino dice: tienes que redimir a Noemí, a la viejita. Bueno, eso de la viejita yo se lo puse pastoré. Y tienes que sacar cría de la viejita. Y la cría no va a ser tuya, sino van a ser hijos del muerto. Entonces, si quieres el terreno espinoso que tiene ella, o quieres dejar libre la redención. Seguramente el primo dijo: tengo que traerla, va a ser mi mujer, voy a sacar familia, pero no van a ser mis hijos. Cuando esos hijos crezcan voy a tener que darle su propiedad. Ahorita por lo pronto es mía, pero voy a tener que darle. No me conviene. Está muy viejita para mí, dijo. No quiero problemas. Entonces el primo dijo que no. La historia bíblica dice que entonces Vos dijo: bueno, entonces yo redimo. Y Vos trajo a Noemí, y Noemí trajo a su nuera Ruth, y después una historia de amor bella. ¿Casualidades? Termino con el versículo que les dije que quiero comparar, y el capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, aunque no están en la pantalla, pero con esto quiero terminar. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Mire el final de la historia. La historia es bella y hay muchos detalles en medio, pero quiero terminar como una desgracia, como cuando la esperanza se acaba, Dios tiene el control siempre. Dice el capítulo 4, versículos 21 y 22, dice: Salomón engendró a Booz. Está hablando de las genealogías. Aquí está Booz, el que se enamoró de Ruth. Dice: Salmón engendró a Booz. Y luego el versículo 21 dice: y Booz engendró a Obed. ¿Quién fue Obed? El hijo de Ruth y de Booz. O sea, de esta historia de amor nació un niño que se llamaba Obed. ¿Quién era Obed? Versículo 22. Wow, que está lo maravilloso. Versículo 22 dice, ahí está en la pantalla, dice: Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. A veces no tenemos ni idea
cómo Dios está orquestando aún nuestras desgracias para usarnos, para bendecirnos y bendecir las generaciones. Si no hubiese sido por esa Ruth que decidió seguir al Dios que le acababan de presentar y ser obediente a ese Dios y dejar su padre, sus parentelas y venir a un país extranjero, a un país donde ella era la extranjera, la indeseable, y tuvo que humillarse de ya no ser la princesa, ya no ser la hija de papi. Ahora tengo que humillarme y recoger migajas del piso. Pero si esto tengo que hacer para sobrevivir, esto lo voy a hacer. Esa determinación y esa decisión hizo que Dios la escogiera para que del linaje de Ruth y de Boz naciera Obed, el bisabuelo de David, y luego naciera Isaí, el padre de David, y luego naciera David, cuyo linaje de ahí viene Jesús de Nazaret.